míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Amén. Amén. Mis hermanos se pueden sentar. Dios me los bendiga. Es una bendición poder verlos, ¿verdad? Estuvimos 2 semanas fuera con mi esposa descansando, pero estamos alegres de poder estar de regreso y poder continuar reuniéndonos y compartiendo con nuestros hermanos. Queremos orar, tenemos unas peticiones que queremos orar. Tenemos hermanos enfermos. Hermano Obed pidió oración, vamos a estar orando por él. Tenemos familias en vacaciones todavía también, vamos a orar por ellos. Pedimos oración por la familia Montiel, son familiares míos, ¿verdad? El padre, tío Carlos, falleció esta semana, entonces vamos a orar por la familia Montiel. Tenemos cumpleañeros, ¿verdad? Wesley cumplió 3 años. Entonces vamos a estar orando por Wesley. Feliz cumpleaños. No sé si hay alguien más que ha cumplido años esta semana. Amén. Amén. Entonces vamos a estar orando y pidiéndole al Señor que nos ayude. Si tiene una petición, le pido que tome este tiempo para pedirle al Señor. Oremos. Padre nuestro, gracias por este domingo, Señor. Gracias por traernos a este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de alabar tu nombre en cánticos, Señor, también con nuestras ofrendas, Padre, y también compartiendo con nuestros hermanos, Señor. En este día, Padre, te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder poner atención, Señor, a aprender que como iglesia, cómo podemos estar en comunión contigo, Padre. También te pido, Padre, por nuestros hermanos que están pasando por enfermedades, Señor. Hay hermanos, Padre, que están pasando por resfríos, COVID, Señor, y otra clase de enfermedades, Padre. Te pido, Padre, que cuide sus corazones, sus almas, Padre, que ellos sigan confiando en ti, Señor. Te pido también por aquellos, Padre, que están en vacaciones, Señor, que han tomado estos días de feriado, Padre. Gracias, Padre, por el cuidado y el tiempo que le das para descansar y prepararse, Señor, por esta temporada que viene en septiembre, Señor. Te pido, Padre, por la familia Montiel. Te pido por cada uno de ellos, tía Lilian, Señor, sus 3 hijas, Padre. Te pido, Padre, que le des fortaleza, Señor, y que en tu palabra puedan encontrar la fe, Señor, la fuerza, Padre, para poder superar este dolor, Señor. Te pido también, Señor, por el resto de la familia, Señor, que están en dolor, Padre, en este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por la vida de Wesley. Gracias por 3 años que le has dado, Señor. Te pido, Padre, que lo sigas ayudando, Padre, proveyéndole, Señor, lo que él necesita para crecer, Padre, en el Evangelio, Padre, y que un día nosotros podamos verlo sirviéndote a ti, Señor. Ahora, Padre, ayúdanos a ser edificados en tu palabra, Señor, y gracias por las Escrituras. Te queremos, Padre. Amén, amén, amén y amén. Entonces, mis hermanos, es muy importante, ¿verdad?, que necesitamos el Evangelio. Tenemos que entender que el Evangelio es de gran necesidad para cada uno de nosotros. Esto es algo que verdaderamente es para nuestra necesidad. Lo repito, el Evangelio es algo que necesitamos todos los días. Y muchos de nosotros vemos el Evangelio como algo que solamente el no creyente o el inconverso necesita. Tenemos algo en la mente que pensamos, bueno, predicamos solamente el Evangelio o anunciamos el Evangelio a aquel que no conoce de Cristo Jesús. Pero la realidad es que tú y yo necesitamos el Evangelio todos los días. Todos los días tú y yo tenemos que recordarnos lo que Cristo ha hecho en la cruz por nuestras vidas. Dice Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis
discípulos. Son discípulos porque permanecen en la palabra. Son seguidores de Cristo porque constantemente ellos tienen una comunión con el Señor. Y es muy importante que tú y yo entendemos que necesitamos el Evangelio. Muchos de nosotros nos vamos de vacaciones, nos desconectamos de nuestro trabajo y de nuestra comunidad, pero también hacemos el error, es un error, desconectarnos del Evangelio, desconectarnos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. John Piper dice: los cristianos nunca superan su necesidad del Evangelio. Necesitamos la verdad simple del Evangelio todos los días necesitamos saber lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todos los días necesitamos tener esa comunión con el Padre. Comunión, ¿qué significa? Comunión significa compartir, intercambiar pensamientos, sentimientos íntimos, especialmente cuando el intercambio es nivel mental y espiritual. Hermanos míos, tú y yo somos llamados a ser la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, y las últimas semanas hemos hablado que como cuerpo de Cristo debemos de adorar, debemos de servir, debemos de tener una disciplina, debemos de tener una armadura, como predicó el hermano Freddy hace unas semanas. Pero tú y yo no lo podemos hacer solos. Tú y yo no podemos tener una armadura sin Cristo. Tú y yo no podemos adorar sin Cristo. Tú y yo no podemos servir sin Cristo. Y es por eso que todos los días tú y yo necesitamos tener una comunión con el Padre, una comunión con Cristo. Dice Juan 17, 21 al 23, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira lo que dice, que nosotros estemos también en Él, en el Padre, en Cristo. Entonces vemos que Cristo, en la oración que vemos en Juan 17, Él ora por nosotros, y parte de la oración es que nosotros estemos en Él. Hay una comunión, hay una relación que Cristo nos está enseñando aquí. Después el versículo 22 dice: la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que lo amaste tal como me has amado a mí. La comunión con el Padre, nuestra relación íntima con el Señor. Está Cristo orando por nosotros, que haya una unidad. ¿Cómo? Como el Hijo tiene una unidad con el Padre. El Hijo refleja todo lo que el Padre es. No hay ningún tiempo que Cristo haga algo aparte del Padre. Entonces viene la oración que la iglesia, el cuerpo de Dios, debe de tener esta comunión con el Padre, esta comunión, esta relación íntima con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando sabemos de sus pensamientos, reflejamos sus pensamientos. Cuando sabemos sus emociones, reflejamos sus emociones. Es algo constante que necesitamos. Entonces para esto tenemos que tener comunión con nuestros hermanos, con Cristo Jesús. Y ahora en nuestro tiempo vemos una iglesia muy débil. Vemos una iglesia que verdaderamente tiene el título de iglesia y que mide su fortaleza en números. Constantemente vemos: esta es una buena iglesia porque hay más de 400 personas. Esta es una iglesia con muchos frutos porque hay miles de personas que hay ahí. Miremos el gran templo, el gran lugar, miramos la tecnología, miramos los fondos y comenzamos a nosotros a decir: esa es una iglesia. Es una iglesia, ¿por qué? Porque miramos y lo medimos a través de los números. Y mis hermanos, una iglesia fuerte es una iglesia que tiene comunión con el Padre.
Puede ser una reunión de 10 personas. Pero mientras estas 10 personas tienen una comunión con el Padre, esta es una iglesia fuerte. Esta es una iglesia que está reflejando a nuestro Cristo, a nuestro Salvador. Porque lo dice en Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Podemos tener miles, podemos tener multitudes y podemos llamarnos iglesias, pero si estamos separados del Padre, no podemos hacer lo que el Padre nos pide. Y mis hermanos, tenemos que entender que debe de haber una comunión con el Padre. Y la iglesia de Corintios tiene un gran problema. No hay una comunión con el Padre. Y porque no hay una comunión con el Padre, tú sabes lo que hay. Hay adulterio. Hay un hijo que tiene relaciones con su madrastra. Hay problemas. Hay gente que está tomando posiciones que no tiene que obtener. Hay personas que están predicando lo falso, evangelio falso. La iglesia de Corintios, algo que fue establecida para la gloria de Dios, ahora no se está pareciendo a la gloria de Dios. Porque cuando no hay comunión con el Padre, la carne toma posesión. Escucha, cuando no hay comunión con el Padre, la carne comienza a tomar posición. Toma posición, toma el control del cuerpo. Y ese es el problema de la iglesia de Corintios. Versículo 17 al 22 dice: pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifieste entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casa para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Hay una división en la congregación. Sí, la cena del Señor, ellos traían banquetes. Cada familia traía banquetes. Y tú sabes lo que pasaba. Aquel que no tenía prosperidad de materiales no podía traer un banquete. Entonces las familias que tenían dinero compartían solamente con ellos. Y aquellos que no podían traer banquetes quedaban al lado y no podían compartir la cena del Señor. Otro problema, otra parte de la visión, es que aquellos que tenían prosperidad de materiales, que no tenían que trabajar todo el día, venían a tomar la cena del Señor a un tiempo. Pero el que trabajaba no podía tomar parte de la cena del Señor, y aquellos no lo esperaban. Había una división en la comunidad, había una división entre ellos. ¿Por qué? Porque no había una unidad en Cristo Jesús. Si el problema de Corintios era su problema de comunión con el Padre, si ellos entendieran quién es Cristo, ellos sabieran que lo que Dios le había dado era para compartir con los otros hermanos también. Este es el deseo del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo vemos en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva en Hechos 2:42 dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Antes de compartir sus bienes, había una comunión con el Padre. Ellos se sentaban a escuchar las enseñanzas de Cristo que venían a través de los apóstoles. Y como ellos entendieron quién es Cristo, ellos comenzaron a vivir como Cristo. Mis hermanos, la razón por que tenemos un lideraje flojo en lo que es la iglesia universal de Cristo es porque lo están haciendo para hombres. La gente compartía sus cosas porque lo hacía para Cristo.
Dice Hechos 4:32, la congregación de los que creyeron, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. ¿Por qué era de un corazón, de un alma? Porque ellos escucharon las enseñanzas, había una comunión con el Señor, ellos escucharon el Evangelio y como escucharon el Evangelio, Dios comenzó a formar una congregación de un corazón y ¿de qué? De una mente. ¿Y qué es lo que sigue pasando? Dice, ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. ¿Por qué todas las cosas eran de propiedad común? Porque ellos entendían, lo que yo tengo no es por mi sudor, lo que yo tengo es porque el Padre me lo ha dado. ¿Cómo yo puedo no compartir lo que el Padre me ha dado? ¿Ah? ¿Entiendes? Ellos entendían algo, lo que yo tengo es de Cristo. Y no solamente entendían esto, ellos entendían, y lo que yo hago es para Cristo. Mira, el problema de la iglesia de Corintios es que ellos pensaban que lo que ellos tenían era por su sudor. Y segundo, ellos pensaban, yo lo hago por mi pastor y yo lo hago por el ministerio. Y cuando lo hacemos por el pastor, no lo hacemos muy bien. Cuando lo hacemos por el ministerio, no lo hacemos muy bien. Pero mis hermanos, cuando yo les sirvo a Cristo, por quien Cristo es, le damos lo mejor. Escucha, cuando yo canto por quien Cristo es, yo vengo a practicar. Yo vengo temprano. Yo le dedico mi tiempo al Señor. Cuando yo predico por quien Cristo es, yo le dedico tiempo al Señor, al estudio para poder estar aquí y asegurarme que la palabra que se está dando es bíblica. Nuestra dedicación es el resultado de nuestra comunión con Cristo Jesús. Solo un amén, y lo voy a repetir. Nuestra dedicación, nuestro servicio viene del resultado de nuestra comunión con Cristo Jesús. Entonces yo vengo a tiempo al servicio, vengo temprano al servicio. ¿Por qué? No por el ministerio, no para agradecerle al pastor, pero por quien Cristo es. Le dedico tiempo, le doy al Señor, pero el problema es la comunión con Dios. El problema de la iglesia de Corintios es que ellos no tenían comunión y eso se refleja en la cena de Dios que ellos adulteraron. Pablo dice, esta cena ya no es cena del Señor. Esta ya no es una comunión santa porque se ha adulterado. Y miramos 1 Corintios 10:21 dice, ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar en la mesa del Señor y la mesa de demonios. Hay santidad en la comunión con el Padre. Hay santidad en la comunión con el Señor. Y la iglesia de Corintios había adulterado esa comunión. Y lo vemos en nuestro tiempo, mis hermanos. Lo vemos como tratamos la cena del Señor. Le vemos que no le damos importancia a la cena del Señor. Y hemos visto algo, mis hermanos, y mi oración es que como iglesia podamos darle importancia a la cena, a compartir los alimentos. A mí cuando estaba, yo doy ejemplo a mi abuela, ¿verdad? Y mis tías están aquí que pueden dar ese ejemplo. Me recuerdo cuando decían la cena del Señor, había una gran importancia a ir a ese servicio. Todavía lo miro en los pueblos. Cuando se dice va a haber la cena del Señor, la santa cena, la gente llega. ¿Por qué? Porque le da importancia. Pero en nuestro tiempo no le damos importancia. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo qué es lo que estamos viendo en la cena del Señor.
Y ese es el problema de la iglesia en Corintios. El problema de la iglesia en Corintios es que ellos no le ven la importancia. Ellos no están viendo lo que está sucediendo. No se trata de emborracharse en el vino. No se trata de llenarse en el alimento. Se trata del evangelio que es presentado visualmente ante nosotros. Entonces la Santa Cena no le hemos dado importancia. A la Santa Cena no le damos el tiempo. Hay unos que solamente le dan una al año, comparten la Santa Cena. Hay otros que 2 veces al año. Nosotros lo hacemos una vez al mes. Pero la verdad es que tenemos de comenzar a ver y analizar cuál a menudo necesitamos compartir la Santa Cena. ¿Por qué? Porque no lo hacemos para honrar hombres. He estado en ministerio que se me ha dicho la razón por qué no compartimos la Santa Cena a menudo es porque la congregación lo toma de vano, no le da importancia. Mis hermanos, cuando la congregación dicta la cena del Señor, significa que la congregación está dirigida por hombre y no por Cristo. Lo repito. No podemos frenar nuestra comunión, no podemos frenar nuestro compartimiento, nuestra comunión con el Señor, porque hay gente que lo toma en vano. Alistair Begg, una predicación de esta semana, dice que los reunieron unos miembros de su iglesia, los llevaron a una reunión y le dijeron a él: el pastor, las canciones, los himnos que se cantaron hoy no nos va a ayudar para poder atraer a las multitudes. Y le dijo: la gente no puede entender los cánticos que estamos cantando. Dice que él siendo pastor de ellos se lamentó mucho y él le dijo: bueno, mis hermanos, el día que nuestros cánticos sean dirigidos por los inconversos es el día que tú y yo ya no somos parte de la iglesia del Señor. Hacemos mismo con la cena del Señor, mis hermanos. Muchos no lo compartimos. ¿Por qué? Porque otros no lo entienden. Muchos no lo compartimos. ¿Por qué? Porque se está tomando en vano. Mis hermanos, el día que nosotros caigamos en que porque la gente piensa algo de la cena del Señor, no lo hacemos, es el día que verdaderamente no somos la iglesia del Señor. Y vemos que muchos de nosotros hemos tratado nuestra comunión, nuestra cena con el Señor, como nos explicó y lo leyó el hermano en Mateo 22, 1 al 14. Dice: Jesús comenzó a hablarles otra vez en parábolas, diciendo: el reino de los cielos puede comparecerse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Y yo sé que esta parábola es dirigida a lo que es al pueblo judío, cuando ellos rechazan el evangelio. Pero mis hermanos, cuando nosotros no le damos importancia a la cena del Señor, a nuestra comunión con el Padre, nosotros actuamos como estos hombres y estas mujeres que fueron invitadas a la cena del Señor y dijeron: no, no. Entonces, mis hermanos, deben de entender y tener claro que el Señor nos ha dado y nos ha compartido la Santa Cena como una manera que nosotros recordemos y vemos visualmente el Evangelio para tener una comunión con el Padre. Porque, mis hermanos, la realidad es que cuando no tenemos comunión con el Padre, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y podemos verlas en el versículo 27, dice: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre. Y después el versículo 29 y el 30. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos que duermen. Hay consecuencias cuando nosotros no tomamos la cena del Señor de una manera que honra al Padre. Hay consecuencias. Dios disciplina.
¿Por qué? Proverbios 16, 18 es famoso. Dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia del espíritu. El problema de Corintios y el problema de muchos de nosotros es que hacemos lo que nosotros queremos hacer. Así yo lo quiero hacer. Y esto es orgullo. Es orgullo. Y mis hermanos, cuando hay orgullo, hay arrogancia. Y cuando hay arrogancia, hay destrucción. La palabra nos ha enseñado esto. Entonces, cuando no tenemos comunión con el Padre, comenzamos a ver que la carne toma posición y comenzamos a ver que hay consecuencias. Y tú sabes el error de muchos de nosotros, que pensamos que la consecuencia va a haber el día de juicio. Y cuando veamos el día de juicio, ¿verdad? Ahí va a haber no, hay consecuencias en nuestro tiempo también. Aquí mismo Pablo lo describe. Primero, serán culpables. Serán culpables. Dice el 27, de manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué es lo que significa esto? Que el que no tome la Santa Cena de una manera correcta será culpable como ¿quién? Como aquellos que mataron a Cristo Jesús en la cruz. ¿Se recuerdan aquellos que mataron a Cristo Jesús? ¿Qué eran? Orgullosos. Ellos tenían una idea, el Mesías va a ser de esta manera. Eran arrogantes. Cristo les enseñó a través de la palabra, a través de los milagros, que Él es el Mesías. Pero son tan arrogantes. ¿Qué eran? Eran mentirosos. Mintieron contra Jesús, contra el Hijo de Dios. Eran calumniadores, insinuaron con chismes y mentiras que la gente se enojara contra Cristo. Eran asesinos, mataron al Hijo de Dios. Entonces Pablo explica, aquellos que verdaderamente toman la Santa Cena de una manera incorrecta son como aquellos que mataron a Cristo Jesús. Mira qué fuerte es esto, mis hermanos. Por eso no podemos tomar en vano la cena del Señor. Por eso tenemos que darle importancia. 1 Corintios 8:12 dice, y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando estás débil, pecan contra Cristo. Entonces, al no tomar la cena del Señor de una manera que honra al Señor, una manera correcta, somos culpables como aquellos que mataron a Cristo Jesús. Segundo, recibirán el juicio. La ira de Dios que cayó a Cristo Jesús, ahora esa ira va a caer sobre aquellos que no honran al Señor en su comunión. A mí esto debía ser muy alarmante, mis hermanos. Esto es verdad. Seremos culpables como aquellos que verdaderamente mataron a Cristo Jesús. Segundo, recibiremos la ira de Dios. Y tercero, vamos a recibir maldiciones. Cristo es bendición. Cristo nos bendice. Aunque estemos enfermos, Cristo nos bendice. Aunque estemos en nuestra cama muriéndonos, nuestra alma está viva. ¿Por qué? Porque Él da vida. Ahorita lo vamos a hablar. Él da fe, Él da fortaleza. Pero cuando nosotros no tenemos comunión con el Padre, cuando nosotros no le damos importancia, mira lo que dice. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos que duermen. Pablo dice, por esta razón hay muchos de ustedes que mueren. Por esa razón adentro de la congregación hay enfermos, hay débiles. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con el Padre. Porque no han tomado en serio la cena del Señor. Porque no han analizado sus vidas y pedir perdón por sus pecados. Porque sabiendo que es la cena del Señor, se paran enfrente de la cena del Señor, agarran los alimentos y no piden perdón por sus pecados. ¿Por qué? Porque sabiendo la cena del Señor, sabiendo el perdón del Padre, dejan que los alimentos pasen y no toman parte de la cena del Señor. Mis hermanos, R.C. Sproul explica,
Y otros teólogos explican que aquí podemos ver una maldición que puede venir cuando nosotros verdaderamente no tomamos en serio las cosas del Señor, la cena del Señor. Entonces tenemos que entender, mis hermanos, que hay bendición cuando tenemos una comunión con el Padre, y lo vamos a hablar, pero hay consecuencias cuando no tenemos comunión con el Padre. Y hay muchos enfermos, dice la palabra, y hay muchos que y mira, aquí dice que duermen, y es muy interesante eso, que dice duermen. ¿Por qué? Porque no pierden su salvación. Dios no los manda al infierno porque los ha salvado, pero los quita de la tierra porque no honran y no glorifican al Señor. No son de uso. ¿A qué? Al ministerio. No son de uso al cuerpo del Señor. No son de edificación al cuerpo del Señor. Entonces miramos, ¿verdad?, como la carne puede tomar posición, miramos las consecuencias. Entonces versículo 23 al 26 miramos cuál es la cena del Señor y cómo nos ayuda a la comunión del Padre. Leamos el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Quién dirige la comunión? ¿Quién dirige la cena del Señor? Comienza Pablo diciendo: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. En pocas palabras dice: esto lo que yo le estoy diciendo fue dicha por el Señor, fue revelada por el Padre. Y miramos que el Padre le ha revelado a Pablo. Dice Hechos 18:9, porque en medio de una visión durante la noche el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calle. Entonces miramos que el Padre le había revelado a Pablo sobre las instrucciones de esto. Mis hermanos, si vamos a tener comunión con el Padre, primero tenemos que entender: se hace como Él quiere que lo hagamos. Escucha, se hace como Él quiere que lo hagamos. Pablo se está preocupando de esto. Pablo se está dando tiempo, está dictando lo que Dios le está enseñando. Eso fue lo que los profetas hicieron. Eso fue lo que Moisés hizo. Moisés no adulteró el mensaje de Cristo. Los profetas no adulteraron el mensaje del Señor. Pablo se está asegurando que la iglesia de Corintios entienda: yo les doy lo que Él me ha dado. Entonces tenemos que entender, si vamos a tener comunión con el Señor, mis hermanos, debe estar dictado por el Señor. Tú y yo no dictamos cómo vamos a tener comunión con el Padre. Lo repito, tú y yo no dictamos, pero Él sí. Y su comunión es de gran necesidad para nuestra vida terrenal. Dice: háganlo esto en memoria de mí. Al final del versículo 24. Versículo 26 dice: porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces cuando lo comemos, estamos proclamando la muerte del Señor. ¿Por qué? Vamos ahorita a entender por qué. No es una cruz con Cristo puesto en la cruz como muchas otras religiones lo tienen. No es eso, mis hermanos. No es que estamos viendo visualmente el Cristo en la cruz. Estamos viendo visualmente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Hay una gran diferencia. Yo puedo tener en mi casa, ahí en la puerta, a Cristo ahí muriéndose en la cruz. Eso no va a ser de gran ayuda a mí. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es
lo que Cristo hizo en su cuerpo, que me hizo justo. El evangelio es qué es lo que la sangre hizo por mí. Entonces, mis hermanos, la comunión lo necesitamos una vida terrenal. ¿Por qué? Porque se nos va a olvidar. Se nos va a olvidar. Desde el principio Dios ha dado lo que es un recordatorio a las personas de lo que Él ha hecho. ¿Por qué? Porque somos muy buenos para olvidarlo. Y te voy a decir algo, no es suficiente el domingo. ¿Ah? Porque escuches el evangelio el domingo, muchos de nosotros el lunes se nos va a olvidar. Para el miércoles ya estamos regresando a la misma persona que fuimos antes de Cristo. Entonces, por eso es un recordatorio. Y miramos Éxodo 12:14. Dios le está estableciendo la Pascua. Dice Éxodo 12:14, y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Dios está ordenando al pueblo la Pascua. Todos los años se van a recordar lo que Dios hizo al pueblo de Israel para salvarlos. Las plagas, la división del mar, que ellos se recuerdan que Dios salvó. No un ejército, no Moisés, pero fue ¿quién? Dios. ¿Por qué constantemente Dios quiere que ellos se recuerden? Porque somos aptos para olvidarnos. Y tú sabes qué pasa cuando nos olvidamos. La carne toma posesión, caemos en maldición y andamos temblando con ansiedad y enfermedades, con miedo y sin fe. Sufren nuestros matrimonios cuando no tenemos un recordatorio de quién es Cristo. Sufre nuestro trabajo cuando no tenemos un recordatorio de quién es Cristo. Sufre la comunidad, sufren todos cuando constantemente nos olvidamos. Entonces tenemos la cena del Señor que nos recuerda qué es lo que Cristo ha hecho. Tenemos los alimentos que verdaderamente ha sido establecido como un sacramento para nosotros, para que nosotros estemos en fe cada día y nos recordemos qué es lo que Dios ha hecho. Dios lo hizo con los profetas o los servidores en el Antiguo Testamento, cuando ellos tenían una visión de Dios, o cuando Dios había hecho como Noé. Levantó un altar. ¿Por qué levantó un altar? No solamente fueron para los sacrificios, no solamente fueron para el servicio, la oración o la adoración, la alabanza, pero cada vez que pasaban por ahí se iban a recordar, Dios mandó el diluvio y Dios nos salvó de eso. Pero somos tan buenos. ¿Qué es lo que el arco iris nos da de ver? La gracia y misericordia de Dios. Cada vez que estamos caminando y cada vez que estamos manejando o estamos en nuestra casa y miramos el arco iris, gracias Dios por tu misericordia, gracias Dios por tu amor, gracias por tu gracia. Pero somos tan buenos que hay una comunidad que ha agarrado el arco iris para utilizarlo para su perversidad sexual. Ese es un ejemplo de cómo nos podemos olvidar. Es por eso que le enseñamos el evangelio a los niños. Es por eso que le motivamos a los padres a enseñarles el evangelio cada día. Y es por eso que debemos de tener comunión con el Padre para recordarnos todos los días lo que Cristo ha hecho. Y lo hacemos con los cumpleaños o aniversarios, ¿o no? ¿Cuántos hombres y mujeres se han olvidado de sus aniversarios? Hay algunos de nosotros. Por eso yo me casé julio 3. El día antes de la independencia, para que no se me olvide mi aniversario. Porque yo sé que nos podemos olvidar. Yo tengo ejemplos de mi familia que se han olvidado de sus aniversarios. Por eso tenemos calendarios y tenemos recordatorio de cumpleaños. ¿Por qué? Porque cuando hay un cumpleaños nos recordamos, Dios nos ha dado una vida o le ha dado una vida más a las personas. Cuando recordamos aniversario, Dios ha mantenido esta unidad en este matrimonio. Entonces, cuando nos recordamos, tenemos visualmente el evangelio y nos ayuda a obedecer.
nos ayuda a obedecer. ¿Por qué? Porque Cristo en la comunión, en la Santa Cena, es una entrega a nosotros. Es una entrega a nosotros. El Hijo de Dios, en que todas las cosas fueron entregadas en el día más fuerte, en el día donde es traicionado, en el día más oscuro, Dios puso a su Hijo y está compartiendo la cena. ¿Para qué? Para que sus seguidores se recuerden todos los días. Ahí está el Señor con nosotros. Entonces Él se entrega, Él entrega su cuerpo, y su cuerpo significa vida. Vida, vida. Su cuerpo significa que Él nos ha dado, nos está dando vida. Yo soy pan de vida. Yo soy yo soy el pan, la vida. Dice Juan 6:48. Entonces Él nos está diciendo, ya no hay muerte espiritual, pero hay vida espiritual. Él se entrega a nosotros, su cuerpo es dado. El pan es recordatorio del sufrimiento, del sacrificio, de la manera que Él nos ha salvado. Y mis hermanos, si tú tienes depresión, pon tus ojos en el sacrificio de Cristo Jesús. Nadie te ha amado como Cristo te ama. Nadie ha entregado su cuerpo a sufrimiento. Su carne fue rota a pedazos. Él sufrió la muerte que tú y yo deberíamos de sufrir. Nadie nos ha amado como Cristo nos ama. Nos ayuda diariamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque no era nadie, ahora por la muerte de Cristo Jesús, ahora yo soy hijo de Dios. No necesito a un youtuber a que me recuerde y me motive todos los días. Necesito recordar lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Qué es lo que Cristo hizo en la cruz? Él murió y me hizo ¿qué? Justo. Justo. Quiero que esa palabra justa. Justo. Legalmente yo soy hijo de Dios. Nadie, el diablo no me puede robar el título de hijo de Dios. Escucha, mi carne no me puede robar el título de hijo de Dios. Entonces, cuando tenga un día fuerte, mi recordatorio, soy hijo de Dios. ¿Por qué? No por lo que yo he hecho. No porque el pastor predicó una predicación bíblica, no porque voy a la iglesia, no. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo en la cruz. Él dio su cuerpo, Él me ha dado salvación. En Él tengo todo lo que yo necesito. Pan, pan. ¿Por qué pan? ¿Por qué pan, mis hermanos? Pan trae alimento al cuerpo. Pan nutre el cuerpo. Cristo nos está enseñando, yo alimento el alma, yo nutro el alma, mis hermanos. Hay cuerpos fuertes con almas muertas, y esos cuerpos son horribles y no funcionan para la gloria y honra de Dios. A mí el otro día estaba leyendo del muchacho joven que se tiró del edificio en Nueva York. ¿Qué hace un joven tirándose de un edificio? ¿Tú sabes qué? Alguien que no ha entendido que su alma tiene tanto valor que Cristo dio su vida por él. La depresión se borra cuando tenemos a Cristo en nuestra mente y nuestras almas, mis hermanos. Él ha dado tanto. Entonces dice, entrega su cuerpo. Y en su cuerpo nos da fe. Porque está Él en nosotros y nosotros en Él. Y mis hermanos, ¿quién es Cristo? Cristo es el Todopoderoso. ¿Tú sabes qué es saber que hoy yo estoy caminando en Cristo? Significa que la oportunidad del trabajo no se abrió porque Cristo no quiso. No estoy triste, no estoy deprimido. ¿Por qué? Porque Él no quiso. Y si la puerta de la oportunidad de trabajo hubo ahí, es porque Cristo lo quiso. Y amén al Señor por eso. Gloria al Señor por eso. En Cristo sabemos que Él es soberano.
¿Qué significa soberano? Él está en control hasta el pelo que se te cae. ¿Ah? ¿Ah? Él está en control. Se cayó la ardilla, se murió hace una semana, se murió una ardilla en mi casa. Cristo dijo, se muere la ardilla. ¿Ah? Él está en control de todo. Tuviste una enfermedad, Cristo está en control de eso. ¿Ah? Nadie le roba el tiempo al Señor. Nadie se adelanta al Señor. Y la comunión con el Padre nos da fe. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de entender. Él sabe lo que va a pasar hoy. Tú sabes qué es vivir la vida sabiendo, ya Cristo sabe lo que va a pasar hoy. Él sabe lo que va a entrar y Él sabe lo que va a salir. Él sabe. Y no solamente Él sabe, pero Él prometido que Él me va a sustentar. Él me va a sustentar. El pan es un recordatorio, una entrega del Señor a nosotros, mis hermanos. ¿Ah? ¿De dónde va a haber la comida, el alimento? Él se va a encargar de eso. Yo sé que no hablamos de prosperidad, pero por a veces nos alejamos también de la dependencia del Señor. Mis hermanos, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a sustentarnos en los lugares y en la comunidad? Él nos va a sustentar. Por eso nuestra comunión con el Padre nos ayuda a tener fe. Después dice, la sangre de Dios, dice, de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan estas cuantas veces la beban en memoria de mí. ¿Qué significa el nuevo pacto? Significa que ahora Cristo está a la par del trono. Pero ¿quién está en mí? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo me va a ayudar a adorar. Hablamos de adorar, ¿verdad? Hablamos hace unas semanas de adoración. Adoración es obedecer. Adoración es vivir para Cristo. Mis hermanos, ahora en el nuevo pacto, yo tengo la oportunidad de poder vivir para Cristo. No es solamente aquellos sacerdotes que iban y entraban ahí en la presencia del Altísimo. No era solamente ellos. Ahora todos nosotros, todo aquí, todo el cuerpo de Dios puede decir, yo vivo en la presencia de Dios porque el Espíritu Santo está y mora en mí. ¿Por qué? Porque Él ha transformado mi corazón de piedra a corazón de ¿qué? De carne. Ahora Él ha puesto las leyes en mi corazón y yo puedo obedecer. Yo puedo obedecer. El nuevo pacto es un recordatorio que verdaderamente yo puedo obedecerle al Señor. Yo puedo alabarle al Señor. Yo puedo servirle al Señor. Yo puedo ser parte del cuerpo del Señor y ser usado para la gloria de Dios. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintios cuando hace unos años Pablo estaba matando a la iglesia. Pablo quería asesinar el cuerpo de Cristo. Pero por la sangre de Cristo, el nuevo pacto, ahora Pablo está predicando el evangelio y mandando palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, el nuevo pacto, tenemos la promesa que podemos ser cambiados, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes odian a la persona que ustedes son? Levanten sus manos. Yo creo que todos nos levantamos diciendo, ya no quiero ser el mismo. En la comunión Dios nos recuerda, ya puedes cambiar y no ser el mismo. Dice el Padre en Lucas 9:23, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Te voy a decir algo, tú no te quieres negar y sin el Espíritu Santo no te puedes negar. Cargue la cruz. Nadie aquí le gusta sufrir. Por eso no compartimos el evangelio. Pero ahora en Cristo podemos sufrir como Él quiere. Sígueme, dice. Nadie le gusta seguir a Cristo porque Cristo tiene su manera de hacer las cosas. Y mis hermanos, la manera de hacer las cosas de Cristo es totalmente a las cosas del mundo. Muchos de nosotros no tenemos comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque lo que la gente dice de nosotros.
Muchos no invitamos personas a la iglesia porque no queremos, al salón, porque no queremos que ellos nos miren como nosotros cantamos. Porque van a decir, ¿por qué cierran sus ojos para cantar? ¿Ah? ¿Por qué levantan sus manos al cantar? ¿Ah? ¿Por qué ofrendan al ministerio? ¿Por qué van a la iglesia? ¿Por qué se congregan, mis hermanos? El mundo no sabe por qué hacemos las cosas, porque ellos están ciegos. Escucha, y es por eso, mis hermanos, que en el Espíritu Santo, ¿verdad? Parte de la sangre, el nuevo pacto, tú y yo podemos, y nos da esperanza. La comunión de Dios nos da esperanza. Dice Lucas 22, 28 al 30, dice: ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y les entregarán en tronos juzgando, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y miramos en Apocalipsis 19, 9 al 10. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarlo, y me dijo: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el Espíritu, la profecía. Él nos ha dado esperanza. Él nos ha prometido que vamos a estar en el reino de Dios. Caminamos en tanta pobreza, mis hermanos. Más estoy en Cristo, más le pido su venida. Más estoy en Cristo, más le pido: Señor, regresa, Maranata. ¿Por qué? Porque ya no quiero vivir con esta carne. Ya no quiero vivir con estos problemas. Yo anhelo vivir la vida en la presencia de Cristo Jesús. Mis hermanos, Él nos da la esperanza. Él nos da lo que necesitamos todos los días, porque Él está con nosotros. Pero mis hermanos, tenemos que examinarnos. Dice el versículo 28, por tanto, y con esto voy terminando: examínense cada uno a sí mismo. Entonces coma del pan y beba de la copa. Esa palabra examinarse en griego significa: entren en detalle a su mente y a su cuerpo y averigüen qué clase de seguidores ustedes son. No dice, después dice: pero si nos juzgamos a nosotros mismos, como juzgamos a otros, ¿verdad? Como criticamos, pero dice, si utilizamos esas energías para examinarnos y nos ponemos en nosotros en juicio, tú y yo vamos a entender quiénes somos nosotros. No podemos mezclar la cena del Señor, la comunión, con ídolos. Desde allí 1 Corintios 20, 21. Tenemos que examinarnos y pedir perdón. Y esto es diario. Quiero que entiendas. Pedirle perdón al Señor es diario. Es diario. Es diario. Aquellos maduros en el Evangelio entienden que su carne todavía está apto para pecar. Pedirle perdón al Señor es algo diario. Y yo creo que la cena del Señor debe ser compartida más a menudo en nuestros hogares. En nuestros hogares. Yo creo que los padres, los papás de las casas deben de dirigir a sus familias a la cena del Señor. Yo creo que en la iglesia debemos hacerlo más en común, y vamos a estar orando y analizando cuánto más en común podemos hacerlo. Pero debemos de nosotros analizar nuestras vidas cada día. Debemos de nosotros ver el Evangelio y tener comunión con el pecado. Mis hermanos, el Señor no habita en pecado. Es la verdad. Escucha.
El Señor no habita en pecado. Quiero que entiendas eso. Lo he dicho muchas veces aquí. Para mí, Números, hace muchos años, el libro de Números capítulo 5 fue impactante. Lo escuché en una predicación de Albert Mohler. Y lo predicaba y decía, la palabra de Dios dice que hay que sacar a todo inmundo y todo enfermo del campamento donde estaba Israel. Pero al final hay unas palabras, dice, porque yo estoy ahí. Si la razón que Dios quería quitar todo enfermo y todo inmundo es porque Dios es santo, mis hermanos. Sí, la comunión con el Padre, la Santa Cena, es un recordatorio de la santidad de Cristo y es un recordatorio de nuestra propia rebeldía. Y es por eso que el Señor dice, lo harán hasta que yo regrese. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que constantemente dependamos de Él. Escucha. Cristo quiere que constantemente yo debo depender de Él antes de hablarle a mis hijos y a mi esposa. Antes de levantarme para ver a mis hijos, que de seguro o van a pedir 1000 cosas o se van a hacer pipí en la cama o algo, no los vaya la chiquita. Antes de eso, yo tengo que hablar con el Señor para que Dios me ayude a tratarlos a ellos como Cristo los va a tratar a ellos. Antes de ir a nuestro trabajo, antes de venir a la iglesia, antes de tratar a nuestros hermanos, debemos de tener comunión con el Padre. Entonces, mis hermanos, tenemos de juzgarnos. Dice 2 Corintios 13:5, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Mira, pónganse en prueba para ver si están en la fe. Después dice, no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. ¿Cómo nos juzgamos y nos examinamos? Aquí dice, ¿están en la fe? ¿Están en la fe? No queremos ser el pueblo que tiene el título de cristianos y no somos seguidores de Cristo. Por eso tenemos comunión con el Padre. Por eso nos bautizamos. Por eso tenemos que tener constantemente una reunión y una unidad con nuestros hermanos, para que el pecado no habite en la comunidad y no habite en nosotros. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Y le voy a pedir al hermano William, hermano Rudy, hermano Freddy, Sergio, que vengan aquí, por favor. Hermano Rudy. Y hoy vamos a tomar parte de la Santa Cena.